Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y la cita bíblica está en Lucas 4 del 16 al 21 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En esta reflexión estaremos viendo cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo y también cómo fuimos ungidos para llevar las buenas nuevas del reino de Dios al mundo. Como podemos ver, hermanos y amigos, la palabra dice que Jesús regresó a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos. Durante el exilio, cuando los judíos no gozaban de un templo, se establecieron las sinagogas como lugares para la adoración durante el sábado y como escuela para los niños durante la semana. Y después de la reconstrucción del templo, los judíos seguían usando una sinagoga. Se podía levantar o establecer en cualquier pueblo donde vivían al menos 10 familias judías. La dirigía una persona y su ayudante. En la sinagoga muchas veces el líder invitaba a un rabino visitante para que lea las escrituras y enseñe, y Jesús ese día estaba visitando la sinagoga. Como podemos ver, Jesús fue a la sinagoga conforme a su costumbre. La sinagoga de su pueblo dejaba mucho que desear, y Jesús asistía semanalmente a las reuniones. Jesús, siendo el Hijo del Altísimo, necesitaba estar todas las semanas en las reuniones. Nosotros debemos seguir su ejemplo y dejar a un lado las excusas que siempre encontramos para no asistir al templo. Hagamos que la asistencia al culto de adoración que se hace en el templo forme parte de nuestra vida. Ese día Jesús fue invitado a leer la palabra, y que cree, ese día Jesús comenzó su ministerio de salvación. El versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, porque la lectura para ese día era en Isaías. Y dice la palabra: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea, en Isaías 61, 1 y 2. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como vemos, no es que el Señor Jesús se inventó esa lectura. Ese día la sinagoga tenía su enseñanza en el libro de Isaías, como se hace en las iglesias cuando se toma un tema y se va desarrollando semana tras semana. Y Jesús leyó lo que el profeta Isaías había escrito antes que él naciera, y dice la palabra que cerró el libro y dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él, y dice que Jesús comenzó a enseñar. Mi hermano y mi hermana, yo digo que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, es como el mismo Jesús está sentado al lado de nosotros y nos está enseñando personalmente, como lo hizo ese día a los judíos en la sinagoga. Eso lo digo yo, no está en la palabra del Señor. A continuación vamos a ir viendo frase por frase los versículos
18 y 19 de Lucas 4 para ver qué nos enseña o qué podemos aprender. El versículo 18 comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que Jesús dijo ese día. Es cierto, mi hermana y hermano, como todo el mundo lo pudo ver en su bautizo. Y Jesús, después que subió inmediatamente del agua, dice la palabra, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Mateo 3:17. Hermanos, seamos creyentes fieles y aprendamos a vivir de la presencia de Dios en nuestra vida, porque si nosotros vivimos con el Señor todos los días, Él nos ayudará en esos días de prueba o necesidades que pasemos. Él nos ayudará a vencer todo lo malo que llegue a nosotros. Mi hermano y hermana, también el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque al igual que Jesús, nosotros cuando nos bautizamos, allí su Santo Espíritu se posó sobre nosotros. Quizás las personas no lo pudieron ver, pero cada uno de nosotros sentimos algo especial en nuestro cuerpo ese día, y eso es obra del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, todos sabemos, mientras estemos vivos, vamos a experimentar cosas negativas y positivas. Vamos a pasar por momentos tristes y alegres. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando estudiamos sobre la vida de Cristo, veremos que su vida no fue diferente a la nuestra, pues sufrió más que nosotros. Nuestro sufrimiento no se compara nada con la de Cristo. Yo me imagino que Jesús tuvo sus momentos alegres. No estoy afirmando, digo, me imagino, porque la Biblia pone más énfasis en el sufrimiento, y eso es para enseñarnos que Él, siendo el Hijo del Todopoderoso, sufrió más que nosotros. Él sufrió por nosotros. Como ya vimos cuando Jesús se bautizó, Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tal vez cuando nosotros nos bautizamos, el Señor dijo lo mismo de nosotros. Ese momento era glorioso para nuestro Señor, pero la palabra dice que después de ese momento glorioso, inmediatamente el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pasó 40 días y noches, un momento muy difícil, ya que durante esos días no comió nada, pero Jesús salió victorioso de la tentación, porque aunque estaba débil en la carne, estaba fuerte en su espíritu. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Cada vez que vayamos a hacer algo importante, debemos poner en las manos del Señor, en su presencia, en ayuno y oración. Jesús empezó así su ministerio. Cuando Jesús dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él, lo dijo como confirmando de lo que Dios dijo o lo que le reveló a Isaías, y ese día se cumplía esa revelación. Mis hermanos, la vida nunca va a ser fácil, siempre tendremos que enfrentarnos a cosas malas, pero no importa por qué situación estemos pasando, lo importante es que permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y de las circunstancias. Como dije, si lo permitimos, el Espíritu del Eterno actuará en nuestra vida. Si no lo permitimos, no pasará nada, porque Dios es caballeroso. Él no obliga nada a nadie. Todo es voluntario. Es verdad, cuando nos bautizamos ya recibimos al Espíritu Santo, pero es muy diferente cuando permitimos que gobierne nuestra vida. La siguiente frase es: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Todos los que leemos su palabra sabemos que Jesús vino a un pueblo que era pobre, que era sometido a las leyes del hombre y no a las de Dios. Ese pueblo estaba necesitado, rodeado de mucha miseria, y por eso las personas estaban desanimadas, decepcionados, o sea, todo lo malo estaban enfrentando a esa gente, y por eso estaban buscando una salida, alguien que les pudiera dar una esperanza, y por eso seguía a Jesús. Tal como hoy pasa, la gente sigue a Jesús.
muchas veces porque está necesitado que Dios le solucione sus problemas. Mi hermano, mi hermana, si ese es su caso, cambie, siga al Señor por lo que Él es, no por lo que Él pueda darle. Como el pueblo de Dios, aunque estaba bajo el dominio de otro país, aún así gozaban de ciertos privilegios y por eso rechazaron a su Mesías prometido. La palabra dice, a los suyos vino y ellos lo rechazaron. Hermanos, hoy en día está pasando lo mismo que pasaba cuando Jesús vivía en la tierra. El mundo está lleno de confusión, conflictos y muchas otras cosas malas. Alrededor del mundo hay cosas negativas y esa negatividad está inundando nuestra vida porque hasta el pueblo del Señor se está contaminando de esto. A veces sentimos que ya no podemos más, nos ahogamos. Si nos llega a pasar esto, debemos recordar las palabras que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, como el Señor Jesús hizo. Nosotros que hoy somos la voz del Señor, tenemos que dar a conocer a la gente que es verdad que el mundo está mal y muy mal, pero debemos decirles que si hay esperanza, debemos ser portadores de esa luz que alumbre las tinieblas. Debemos anunciar las buenas noticias del reino de Dios al mundo, o sea, su evangelio. Debemos dar un mensaje que no desanime, sino que restaure y sane las heridas de las almas enfermas que están contaminadas de mucho pecado. La siguiente frase es: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tal vez usted diga, mi hermano, mi hermana, los enamorados son los que están quebrantados de corazón, pero si nosotros ponemos atención, vemos que Jesús está hablando de lo espiritual. Los quebrantados de corazón son las personas que pasan por muchas cosas malas y esto poco a poco les va llevando a una muerte espiritual. Por eso ya no desean seguir viviendo ni quieren hacer metas y piensan que todo está terminado para ellos. Por ejemplo, hoy hay mucha corrupción en todo el mundo y muchas personas no tienen el temor de Dios y por eso hasta el pueblo del Señor igual no siente ese temor porque se ha dejado contaminar de las cosas malas del mundo. Como dije, hoy el hombre ya no tiene el temor a Dios. En Isaías dice que es una podrida llaga que el mundo tiene. Isaías 53:3 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si nosotros nos damos a conocer a los que están pasando esta situación, no sabrán que el único que liberta y sana el dolor y perdona nuestros pecados es Cristo. La siguiente frase es: a pregonar libertad a los cautivos. Como sabemos, el Señor Jesucristo dio a conocer las cosas buenas del reino, pero no obligó a nadie. Así como cuando Jesús caminaba entre los hombres, el mundo estaba oprimido por Satanás. Asimismo, el mundo sigue bajo el dominio de Satanás. Las personas seguimos luchando contra ese opresor. Aunque conocemos la palabra del Señor, si nos descuidamos, poco a poco Satanás nos llevará a una esclavitud espiritual, porque Satanás fue y será el opresor de la humanidad. Esto terminará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El hombre, por esa libertad de elegir el bien o el mal, ha permitido que poco a poco Satanás vaya dominando su corazón y por eso caen fácilmente en el engaño. Muchos hombres quizás se dan cuenta que están mal, pero aún así no quieren dejar el mal camino. Cuando le das a conocer la palabra del Señor, dicen no, porque la única vida que tenemos que disfrutar mientras estamos vivos.
Si a nosotros nos llega a pasar como al mundo, debemos recordar que solo el Espíritu Santo nos puede libertar del pecado y debemos todos los días llenarnos de Dios, permitir que nos purifique, santifique y así podremos seguir anunciando al mundo que solo Cristo es quien liberta a los que están cautivos, a los que están en las manos de Satanás. La siguiente frase es, y vista a los ciegos. Como sabemos, Jesús vino a dar vista a su pueblo, aunque sabían, conocían su palabra, aún así estaban ciegos. Por eso ellos lo rechazaron y por esa misericordia de Dios Jesús miró que al pueblo gentil le pasaba lo mismo, pero la diferencia entre el pueblo del Señor y el pueblo gentil es que el pueblo gentil al escuchar el mensaje del Señor, aunque no fueron todos, pero la gran mayoría, sus ojos espirituales fueron abiertos. En cambio, a pesar de oír a su Mesías, el pueblo del Señor seguía con los ojos cegados y hasta ahora están con los ojos cegados. Hoy el mundo sigue con esa ceguera espiritual. Las personas no comprenden que somos espíritu. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, porque si nosotros cuando morimos, o sea, todos vamos a morir, pero hay una diferencia, porque nuestro cuerpo va a estar en el polvo, porque allí pertenece, y nosotros vamos a resucitar, todos, buenos o malos, con un cuerpo diferente. Si nosotros antes de morir no nos arrepentimos, resucitaremos para vivir eternamente sufriendo, pero si nosotros descansamos con el Señor, viviremos, resucitaremos con un cuerpo celestial, así como nuestro Señor Jesucristo, y estaremos gozando por toda la eternidad de su presencia. Por eso nosotros en esta vida debemos cuidar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, que es la mejor, que esa algún día nos llevará a disfrutar de la nueva Jerusalén prometida, o sea, la espiritual. Por eso es muy importante de cuidar nuestra vida espiritual, nuestro espíritu. Dios nos pide a nosotros, así como lo hizo su Hijo, que hagamos el esfuerzo de enseñar cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, que a pesar que el mundo lo desprecia, Él ama al mundo y eso lo demostró cuando envió a su Hijo a dar su vida para que el mundo se salve, como dice en su palabra Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como vemos, hoy los días son malos, por eso la gente aún están ciegos espiritualmente. Debemos ser esos hombres y mujeres del Señor que quitemos esa ceguera que tiene el mundo, y eso solo pasará cuando compartamos su palabra y el Santo Espíritu se encargará de abrir los ojos espirituales del mundo. Pero si no lo hacemos, el mundo seguirá bajo esa ceguera espiritual. El mundo está ciego por los engaños de Satanás, pero la palabra del Señor es más poderosa. La siguiente frase es a poner en libertad a los oprimidos. Como vemos a través de la palabra del Señor, dice que desde los primeros días de la existencia de la humanidad, Satanás ha utilizado diversas formas para mantener oprimido a las personas. En Jesús hay una esperanza para todos los que desean abandonar la opresión de Satanás. La palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús dijo que los pobres serán prosperados, los hambrientos serán saciados, los que están fríos serán confortados, todos los enfermos serán sanados. Y dijo, de los pobres en espíritu es el reino de Dios. Hermanos, no debemos sucumbir ante los engaños del mundo, o sea, de Satanás, sino seguir a Jesús todo el tiempo. Sigamos a Cristo, que murió para darnos todo, en especial una abundancia espiritual. La Biblia dice
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Confiemos en Dios en todo tiempo, ya que Él es el único que nos sostiene en todo momento, nos liberta del dominio de Satanás, y eso debemos dar a conocer al mundo, que si desea que Satanás no los oprima más, sí pueden, que tienen que aceptar a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador, y así serán libres, porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, somos nuevas criaturas y tenemos armas para derrotar a Satanás, para liberarnos del cautiverio que Él nos tiene, porque la única herramienta que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso nos da es su palabra, y así, si nosotros conocemos su palabra, lo podemos derrotar fácilmente. Y el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor significa que Dios nos da otra oportunidad para comenzar de nuevo, reevaluar nuestra vida, prioridades y metas en el cumplimiento de su misión y la voluntad de Dios. Jesús se alejó de su familia inmediata, dejó la ciudad donde se crió, así como la tradición de la religión. Así nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la tradición religiosa es cuando usted se va al templo los domingos por ir o a cualquier culto, pero si usted va preparando su corazón, pidiendo al Señor que abra todos sus sentidos espirituales para poner atención a lo que le enseña, para poner atención a lo que Él está mandando que haga, eso es diferente. Eso es dejar la tradición religiosa, porque es diferente asistir religiosamente al templo o cualquier culto y que nosotros vayamos preparados para escuchar lo que el Señor dice. El versículo 21 y último dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús citó Isaías 61, 1 y 2, estos pasajes describen la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaba todas las deudas, se liberaban a los esclavos, se devolvían las propiedades a sus dueños originales, que puede ver en Levíticos 25, pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo estaba esperando. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De allí que Isaías quizás se refería a una era mesiánica futura. Jesús con mucha audacia anunció, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se proclamó como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieran, pero de una manera que la gente era incapaz de entender, porque quizás la gente ese día comprendió que Jesús podía liberarle de la opresión de los hombres que tenían dominado a Israel, pero Jesús vino para libertar de la opresión de Satanás, o sea, hablaba de lo espiritual ese día, pero la gente no comprendió. Para concluir, hemos visto a través de la palabra del Señor cómo nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo y también fuimos ungidos para hacer cosas mayores, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pero eso pasará si nosotros permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Si no, no pasará nada. Aunque conozcamos mucho de su palabra, pero si no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nada pasará. Quizás nosotros no podamos hacer esos milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, pero si nosotros oramos y damos a conocer la palabra del Señor, el Espíritu Santo actuará. Dios usará de gran manera a nosotros nuestra vida, y así estaremos quitando esa ceguera espiritual que el mundo tiene, que está dominado por Satanás. Como le dije, Satanás era, es y será el opresor
el engañador, el que tenga al mundo cegado espiritualmente, porque eso le conviene a él, porque él lo que quiere es que esa luz que Dios ofrece al mundo no llegue a los hombres. Él quiere que los hombres se mantengan con sus ojos cerrados, con esa ceguera espiritual, pero nosotros a través de la palabra del Señor, como la palabra del Señor es más poderosa, tenemos la obligación de dar a conocer, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y decir al mundo que a pesar que el mundo lo desprecia, Dios quiere que todo el mundo se salve, y esa es la voluntad, que la voluntad del Señor es que todos los hombres se arrepientan, le pidan perdón y así se salven, para que un día puedan vivir gozando eternamente de su presencia. Amén.